Ok, excelente. Entonces, de todas formas, si tienen alguna consulta en el transcurso de la clase, me la hacen con toda confianza. Hoy es la última clase de este módulo y bueno, el objetivo es que todos podamos aprender algo de todo lo que se ha hablado. ¿Ya? El examen, bueno, el examen lo comento mejor al final para que se conecte más gente. Y entonces avanzaremos por favor con la materia. Y hemos visto hasta acá lo que es la estructuración de pagarés, de bonos, de valores de titularización, por temas, por temas de logísticos, un ejemplo práctico como tal. Bueno, sí hemos visto una lógica de cómo se ha planteado ciertas estructuraciones. Ejemplo práctico no, eso es más fácil poder explicar tal vez en una clase presencial, pero igual toma muchas más clases, ¿no? Entonces el tiempo era corto para que podamos ver ya un ejemplo práctico más y extenso, ¿no? De todas formas, creo que todo lo que se ha visto es valioso. Para hoy tenía en mente explicarles cuál es la lógica con la cual se arman las estructuraciones de fondos de inversión, tanto abiertos como cerrados, y además las acciones, ¿no? Tanto preferentes como acciones ordinarias. Empezamos con los fondos. A ver, ¿cuál es? Primero quisiera que alguien me responda, ¿qué es un fondo abierto, un fondo de inversión abierto y un fondo de inversión cerrado? ¿Quién se anima? Buenas noches, ¿cómo está, Licen? Los fondos de Eric, buenas inversiones noches, adelante. abierto, podríamos definirlo como aquellos eh, donde un ahorrista podría depositar su dinero excedente las veces que él así lo requiera, ¿no? En cambio, un fondo cerrado se limita a ciertos plazos donde no se puede hacer eso como en un abierto. Algo así como una caja de ahorro. Ok, perfecto. Perfecto, sí, el fondo abierto tiene ciertas similitudes en una caja y demás, con algunas restricciones. Y el fondo cerrado, ahí no. Las cuotas de participación son valores negociables, a diferencia de las cuotas de participación de los fondos de inversión cerrados son valores negociables en el mercado de valores, ¿no? Si uno compra una cuota y quiere vender esa cuota, tiene que venderla en un mercado secundario para recuperar su dinero, ¿no? A diferencia de un fondo abierto, que uno si bien compra una cuota de participación en el fondo de inversión abierto, si uno quiere retirar su dinero, va al fondo, a la SAFI, y dice, quiero retirar mi dinero tanto en tantos días, etc. Ya, eso de acuerdo. No sé si tienen algunas diferencias más. Que los fondos cerrados también tienen un plazo de vida y los fondos abiertos no. Correcto, Olivia. El fondo de inversión cerrado suele tener un plazo de vida, si bien es largo, es mucho más acotado que un fondo de inversión abierto, ¿no? Estamos hablando de unos 10, 15 años, ¿no? Creo que no hay fondos más largos que de 15 años. Y los fondos de inversión abiertos tienen el mismo plazo de vida que la SAFI. Entonces, ahí ya, si bien el Código de Comercio te dice una sociedad por acciones de 99 años, cada 99 años se va renovando, pero se entiende que es ilimitado. ¿Quién me puede decir alguna otra diferencia? ¿Cuáles creen que son más habituales, los fondos abiertos o los fondos cerrados? Fondos abiertos. Hay pocos fondos cerrados.
porque los fondos cerrados más se inclinan a, a empresas. Sí. Perfecto, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Tiene razón, Olivia, hay más fondos de inversión abiertos que cerrados. Primero voy a compartir mi pantalla. Es la página de la Bolsa Boliviana de Valores. En la misma pantalla inicial de esta página de la Bolsa, ahí hay una pestaña que dice fondos de inversión. Nos metemos a más información. Y esta es toda la información al día de ayer, 21 de enero del 2021. Y estos son los fondos de inversión. ¿Ya? Acá te dice fondos de inversión abiertos en bolivianos. Lo mismo, puede ser en bolivianos, hay también en UFBs, esto es bastante llamativo, y hay fondos de inversión abiertos en dólares. Entonces se manejan en 3 monedas actualmente. Una de las características de los fondos de inversión es el plazo. Por ejemplo, este que es de Visa SAFI, SBI, tiene un fondo de inversión abierto en bolivianos a corto plazo. Tiene un segundo fondo de inversión abiertos, aquí otra vez SBI, Visa SAFI. Otro fondo de inversión abierto de corto plazo en bolivianos. Y aquí un tercer fondo, proyección, fondo de inversión abierto de largo plazo. Y además, igual de Visa SAFI, un fondo que se llama Ultra, fondo de inversión abierto de mediano plazo. Es decir, esta SAFI maneja corto, mediano y largo plazo. Y muchas SAFIs hacen lo mismo, ¿no? Nacional, Mercantil, Fortaleza, etc. ¿Cómo se mide el plazo? ¿O qué es corto, qué es mediano y qué es largo plazo en fondos de inversión abiertos? ¿Quién se anima a dar una respuesta? Rodolfo, tú tal vez sabes las diferencias. Bueno, buenas noches, licenciado. A corto plazo yo entiendo que es lo que tiene, los que tienen una vigencia de un año, hasta un año. Mediano podría ser a 5 y más mayor de eso a largo, sería a largo plazo. Ok, bueno, perfecto. Le atinaste al de un año. Es cuando el plazo económico o duración del valor, de los valores de la cartera de inversiones, es menor a un año. ¿Ya? Plazo económico o duración, por favor, pregunten en el módulo de inversiones qué es y todo eso, pero el plazo económico es un cálculo netamente financiero que básicamente te dice cuánto tiempo estás expuesto al riesgo de tasa de interés en concepto, ¿ya? Eso es muy relacionado a inversiones. Pero nuevamente, el plazo económico o duración menor a un año, fondos de corto plazo. Mediano plazo, cuando el plazo económico o duración de la cartera de inversiones es menor a 3 años. Y largo plazo es cuando este plazo económico o duración es mayor a 3 años. ¿Ya? No se mide por el título. Por ejemplo, para que más o menos tengan una idea, no sé, yo tengo un DPF del Banco Visa que tiene 2 años. Un plazo de 2 años. Pero me paga tal vez capital anualmente y los intereses de forma semestral. Ahí mi plazo de vida del título, o los días de vida del título, son 2 años. Pero como me paga anticipadamente intereses y hasta una porción de capital, la duración de ese título es mucho menor. 1 año, 1 año y medio.
Ya, esa es la diferencia y como les digo, no corresponde a este módulo. Si tienen dudas, van a preguntar al módulo de inversiones. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué hace una SAFI cuando estructura un fondo de inversión abierto? ¿O qué piensa una SAFI? ¿Qué creen que piensa? Con el ejemplo de este Visa SAFI creo que sí bastante claro el objetivo. ¿Qué opinas, Miguel René? ¿Qué crees que piensa una SAFI cuando estructura un fondo de inversión abierto? Bueno, que primeramente de que desde la tasa de interés, primero, ¿no? ¿Cómo está determinado el interés, en primer lugar? Sí. No sé si estoy correcto. No, claro que sí. O sea, tiene que haber una tasa de interés adecuada, ¿no? Si uno hace un fondo de inversión y su tasa de interés es del 0%, nadie va a invertir. No, es correcto, ¿no? Tiene que tener un horizonte de inversión y además tiene que tener la cartera de productos, ¿no? O sea, uno va en este caso a Visa, SAFI Unión Mercantil, BNB, Fortaleza, son SAFIs muy fuertes. Entonces ahí te ofrecen, perfecto, ¿qué quieres invertir? ¿En bolivianos o en dólares? En bolivianos. Ok, ¿corto, mediano o largo plazo? ¿Cuál es tu perfil de inversión? Obviamente, riesgo, rentabilidad, ¿no? El de largo plazo debería tener un mayor rendimiento que el de corto plazo. Entonces, es básicamente una SAFI tiene que pensar, como dice Miguel René, tiene que pensar en la rentabilidad y tiene que tener la gama de productos, ¿no? Si una SAFI tiene 10 fondos de corto plazo, se va a empezar a comer entre sí, entre sus mismos fondos, ¿no? Cuando uno sea muy rentable, yo voy a invertir en ese y en el otro no. O sea, empieza a canibalizarse a sí mismo. Entonces tiene que pensar eso. ¿Cómo funciona un fondo de inversión abierto? Es muy sencillo. Es un fondo que compra activos financieros. Tiene liquidez. En pagarés, en acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el marco de un reglamento, pero es un fondo netamente de activos financieros. No tiene nada que no sea público, excepto la liquidez y tal vez los DPFs. Pero todo el resto son títulos ya conocidos por el mercado. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta a estos fondos abiertos. Ok, excelente. Luego hay fondos de inversión cerrados. Y lo mismo, en los fondos de inversión cerrados tenemos en bolivianos y también tenemos fondos de inversión en dólares. Como se puede ver. ¿Ya? Bueno, antes mencionaban a los compañeros, hay algunas diferencias entre un fondo de inversión abierto y uno cerrado. Bien decían que el fondo de inversión cerrado tiene un plazo menor y además tiene un objetivo del fondo. No está muy relacionado al plazo, ¿no? No es de corto, no es de mediano, ni es de largo plazo el fondo de inversión cerrado. Bueno, en todo caso es de largo plazo el fondo, ¿ya? Pero ya no tiene esas restricciones de que menor a un año es corto plazo, etc. ¿Ya? El objetivo de los fondos de inversión cerrado es que sean fondos de inversión con un objetivo específico. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos ver uno que se llama agrooperativo, de marca verde SAFI. Este de Credifondo se llama Garantiza. Bueno, hay estos nombres tal vez son más llamativos. Por ejemplo, estos de Panamérica se llama Pyme Progreso.
¿qué hace este fondo? No sé qué hace, pero algo con las pymes con seguridad. Ya. Este otro fondo de fortaleza se llama acelerador de empresas. ¿Qué hace este fondo? Específicamente no tengo idea, pero algo con las empresas con seguridad que hace. Igual, a ver, de FIPADE, creo que es esta SAFI, Interfinancieras, Fondo de Inversión Cerrado, que hace lo mismo. No tengo claridad de qué, pero el nombre me indica que hace algo con entidades microfinancieras específicamente. ¿Ya? Realmente tiene un objetivo específico, el fondo. Ya. Bueno, dicho esto, les voy a compartir así otra pantallita. Ok, perfecto. Pueden ver todos mi pantalla, ¿no? Sí. 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 Ya. Excelente. Bueno, en este caso sí quiero mostrar más la lógica de cómo se estructura un fondo de inversión cerrado, ¿ya? Que realmente tiene más desarrollo hacia el lado de la estructuración. El abierto es un fondo muy bueno, es un producto financiero muy ya. Los fondos de inversión cerrado habitualmente tienen dos grandes grupos de activos financieros. Una parte que la llamamos cobertura del fondo y la otra parte que es dirigido al objetivo del fondo. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué se le ocurre que puede ser la cobertura de este fondo? Ok, lo voy a hacer un poco más entendible. Digamos, este fondo es de 100 millones de dólares. Tiene un objetivo de cobertura del fondo del 50%, 50 millones de dólares, el otro 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que el fondo de inversión va a invertir como cobertura en instrumentos financieros con muy alta calificación de riesgo, por un lado, y también con la idea que sean líquidos o liquidables, en todo caso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, DPFs con la máxima calificación, AAA. No sé, DPFs del Banco Mercantil Santa Cruz. Bueno, es un DPF que, si el fondo necesita liquidez, lo puede liquidar fácilmente, lo puede revender en un mercado secundario. Y mientras no sea necesario, es un DPF de muy alta calidad crediticia. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, este DPF tiene una muy alta probabilidad de que te paguen en tiempo y forma tu capital e interés. ¿Ya? Por eso se lo llama cobertura. O sea, yo estoy blindando mi fondo. De tus 100 millones, 50 millones o el 50% voy a utilizar para comprar DPFs. Voy a utilizar para comprar bonos del TGN. ¿Ya? Tal vez unos DPFs por rentabilidad que sean dobles A's.
Es decir, realmente activos financieros de una muy alta calidad crediticia. Por eso se lo llama que esta es la cobertura del fondo de inversión. Y por otro lado, el objetivo del fondo, invirtiendo en activos buenos o de muy alta calidad crediticia. Con el otro 50% voy a buscar la rentabilidad para tu inversión. Por ejemplo, les decía, es ese fondo que se llama Pyme Progreso, específicamente, bueno, se puede meter a la página de la bolsa, ahí está el prospecto con detalle o reglamento interno, pero específicamente hace algo relacionado con pymes. No refiero que son estatales, sino refiero a empresas que no son emisores. O sea, empresas que todavía están en camino, todavía están creciendo para que en algún momento lleguen al mercado de valores. Más relacionado al objetivo del fondo, estos porcentajes, igual por si acaso, son solo explicativos, no son necesariamente lo que se establece en norma y demás. Ya puede ser que dure un 40 el objetivo, un 60, o viceversa, un 60 la cobertura y un 40 el objetivo. Pero la idea es que este objetivo te permita generar rentabilidad y que esta cobertura te dé seguridad. Esa es la idea. Ya. Bueno, les decía, también hemos visto otro fondo de inversión cerrado que se llamaba Interfinancieras, Interfin. Ese, en cuanto a cobertura, les aseguro que tiene la misma lógica. DPFs AAA, bonos del TGN, DPFs AA tal vez. Y en ese ejemplo, el objetivo del fondo no son pymes, sino son entidades financiera especializadas en microfinanzas. Es decir, este fondo de inversión con menor calidad, DPFs AA, y el objetivo del fondo es también prestar entidades financieras, pero que sean especializadas en microfinanzas, por ejemplo, IFDs, bancos PYME, cooperativas de ahorro y crédito. Ya, por si acaso los valores. Esta cobertura son básicamente valores de emisores públicos. Y esta parte del objetivo son valores privados. Es decir, que no hay otro tipo de valores parecidos en el mercado. En este ejemplo, estas IFDs le han emitido específicamente este fondo de inversión cerrado un determinado lote de valores, que no hay otros en el mercado. Estas cooperativas lo mismo, le han emitido DPFs específicamente en valores privados, o pagarés sin oferta pública, pagarés privado, o bonos privados, algún instrumento privado o dirigido al fondo. ¿Ya?
No sé si tienen alguna consulta. Sí, sí queda claro todo. Ya, a ver, por ejemplo, en este ejemplo de los 100 millones, digamos, no tenemos una un determinado plazo, otros 50 millones en lo que es el objetivo del fondo. Ya. Esta cobertura va a generar una rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, este fondo, si digamos tiene 15 años y esta cobertura le rinde un 5% anual, 5 por 15, 75%. En los 15 años va a generar 75 millones de bolivianos. Ya. Es decir, que estos 50 millones, los que se ha invertido, se van a volver 25 millones más por todos los rendimientos que ha ido generando. Se entiende por qué la idea es que sea una cobertura. Ya tal vez de forma gráfica queda más claro. Y obviamente, este objetivo del fondo ya. Este objetivo del fondo, que eran 50 millones, digamos que rinde un 7% en promedio cada año. 7 por 15, 70, más 35, 105. Si rinde 7% cada año, se va a convertir en cerca de 100 millones. 105 millones en realidad si se paga todo. Ya. Entonces, este capital de 50 millones con los rendimientos en los 15 años se vuelve 105 millones. Por eso les digo que la idea de esta porción que es dirigida al objetivo específico del fondo debería ser la rentabilidad. Ya. Al inversionista del año 15 le voy a entregar de esta porción de cobertura, le voy a entregar un excedente de 25 millones y de esta porción del objetivo del fondo le voy a entregar un excedente de 55 millones. Es decir, tu rendimiento, tus 100 millones invertidos más los intereses al vencimiento, 55 al 25, estamos hablando ahí de 80 millones más. A tu liquidación, si estos 80 millones los divido entre 15, ¿cuánto sale? Sale 5.3% del rendimiento de rentabilidad del 5.3%. Ya. Bueno, ojalá que haya quedado claro. La verdad es que es un poco, no voy a decir más complicado, pero por el tiempo tengo que explicar
pero la idea de estos fondos es que tiene una porción de cobertura, ¿ya? Naturalmente la cobertura debería ser de seguridad o de confianza al inversionista, y el objetivo del fondo tiene que ser una porción que va relacionado a la rentabilidad para el inversionista. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Les queda claro? Nadie. Bueno, tal vez ya yendo estos fondos, de estas cuotas de fondos de inversión cerrados, personalmente creo que es una idea muy buena, una idea, y me parece una forma que muchas empresas más chicas puedan acceder al mercado de valores, de forma indirecta por lo menos, ¿ya? Sin embargo, tal vez en términos de rendimiento para los el instrumento, tal vez no está siendo explotado de la forma que podría explotarse. Ya he visto tasas muy bajas, con riesgos muy altos, porque ahí también el administrador del fondo, la SAFI, cobra su comisión casi fija por el fondo, entonces no le interesa tanto el rendimiento. No, ahí había ciertos incentivos perversos. En los fondos de inversión entre el año 2012 y 2015 eran el boom del mercado. Casi todos esos fondos que hemos visto en esa lista han sido emitidos o colocados en esos años, y en estos últimos 5 años han sido colocados muy pocos fondos. ¿Ya? ¿Por qué? Creo que no está teniendo el impacto que debería tener. Ojalá que se puedan hacer fondos de inversión con mucho impacto y que, bueno, sean lo suficientemente rentables a los inversionistas para que puedan tomar esta decisión. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre todo esto? Creo que hay gente que trabaja en SAFI. No sé qué opinan sobre los fondos de inversión. Bueno, creo que no hay consultas ni opiniones, así que daremos vuelta a la página. Bueno. Por otro lado, hay acciones como un otro instrumento financiero, y creo que es el último, y con esto abarcamos todos los instrumentos que se negocian en el mercado de valores y que se estructuran, sobre todo, que es el objetivo del módulo. Tenemos las acciones. ¿Qué es una acción? ¿Quién puede dar un concepto? Las acciones son títulos valores que otorgan al tenedor parte del patrimonio de una empresa, una alícuota parte. Ok, perfecto. Boris, ¿no? Sí. Ok, Boris. No, excelente, perdón, es que el nombre no me sale específicamente Boris, por eso pregunto. No, perfecto, Boris, tienes toda la razón. Las acciones son una parte alícuota del capital social de la empresa. ¿Ya? Perdón, si podrías mutear. Ya, está perdido el ruido.
Bueno, las acciones son un instrumento que creo que todos hemos escuchado, hemos visto y bueno, no sé si alguien incluso tiene algunas acciones, ¿no? Las acciones son una parte alícuota del capital social de una empresa, como concepto de acciones, ¿ya? Pero ya yendo a la práctica, estas son las acciones ordinarias. Ya, entonces, ¿qué otro tipo de acciones existen, aparte de acciones ordinarias? ¿O por qué este señor que está hablando ahora se le ocurrió decir, si bien este concepto es de acciones, esto en realidad son solo acciones ordinarias? ¿Qué otro tipo de acciones existen? Y Olivia, tú hablabas en la anterior clase. Las acciones preferidas. Acciones preferidas. Perfecto. ¿Qué son las acciones preferidas? O preferentes. El Código de Comercio dice en Bolivia. ¿Qué son, Olivia? U otra persona que se anima a dar un concepto. Las acciones preferidas son las que pueden estar en una asamblea, pero no tienen el poder de votar. Perfecto, entre sus facultades. Pero sí tienen derecho también a voz. Entre sus facultades también tienen voz y no voto. En asambleas ordinarias, en extraordinarias tienen voz y voto. Bueno, personalmente nunca encontré un concepto claro de las acciones preferidas. No son una parte alícuota del capital social de la empresa, ya a pesar que tiene el nombre de acciones preferidas, es un incentivo premio preferidas a las acciones. Es un muy buen instrumento de fondeo para las empresas. Y bueno, igual, si ofrece una rentabilidad alta, con seguridad que lo es para el inversionista. Pero de preferido no tiene nada. ¿Ya? Las acciones preferidas básicamente son una forma de deuda para las empresas. ¿Ya? Que, a ver, hay distintas opciones. Pueden pagar una tasa de interés fija. No sé, te doy acciones preferidas al 7%. Listo, una tasa de interés fija. Hay otras acciones que te dicen, te doy una tasa de interés del 3%, o utilidades, te doy un 3% adicional. O sea, está indexado a las utilidades o dividendos de la empresa. ¿Ya? Entonces, pueden ser instrumentos de renta fija o de renta variable también, ¿no? Igual pueden ser acciones que no tengan una rentabilidad fija y su rentabilidad esté de acuerdo a los dividendos de la empresa. Pero en concepto es deuda. ¿Preferidas ante quiénes? Ante únicamente estos señores. Ante los accionistas ordinarios. ¿Ya? Y vamos al pasivo. Y al patrimonio. Bueno, digamos que esta es una empresa, un concurso de acreedores, estamos empezando el proceso de quiebra, digamos, y estamos viendo quiénes son los acreedores o quiénes tienen ciertas potestades sobre la empresa.
¿Quiénes son los primeros en cobrar en un concurso de acreedores? Primero están los empleados. ¿Ya? El segundo en cobrar es el fisco o impuestos. Acreedores financieros. Financieros, netamente del mercado de valores, acá pueden estar los bonistas, depende mucho de la forma de los valores de titulización. Estos son los acreedores financieros subordinados. Ya también pueden ser bonos, etcétera. Luego, ya, seguramente que entre medio hay muchos participantes, pero esto es solo para dar un pantallazo general. Luego, ya desde el punto de vista del patrimonio, están los accionistas preferidos y el sexto son los accionistas ordinarios. Entonces, ¿a qué iba con que solamente tienen preferencia sobre los ordinarios? Si es una empresa que tiene mucha deuda y demás, y la empresa empieza en un proceso de quiebra y por ende en un concurso de acreedores, el accionista preferido, creo yo, que no va a cobrar nada. Tiene que esperar a que cobren los empleados, a que el subordinados, y recién ellos pueden cobrar algo, si queda algo. Y si queda algo más, recién el accionista ordinario puede cobrar algo. Pero ese es el orden de prelación en un concurso. Y entonces, la acción preferida tiene más riesgo que deuda subordinada, incluso. Ya, y como les digo, para mí, estos deudas, si bien se contabiliza en el patrimonio, por lo menos como he visto que se está manejando acá en Bolivia, es una deuda. Y lo mismo, como he visto que se ha manejado en el mundo, es deuda. Ya, es un título que, salvo tenga una rentabilidad alta por el riesgo que conlleva, a mí personalmente, si la rentabilidad es más alta que la deuda posible subordinada, ahí estamos pagando realmente el precio. Ahí sí está bien. Ya, pero realmente he visto tasas de acciones preferidas extremadamente bajas que para mí no compensaban el riesgo. Entre las facultades, los accionistas preferidos tienen voz y no voto. Es decir, si hay una junta de accionistas, los preferidos pueden ir si no están de acuerdo, pueden ir a chillar, a patalear, a hacer todo el escándalo, pero no pueden votar. ¿Ya? ¿Quiénes pueden votar? Únicamente los ordinarios. Si se trata de temas extraordinarios, ahí sí el accionista preferido puede votar. Ya eso sí te indica el Código de Comercio. Antes de pasar a la estructuración y a la lógica, y es un tema que ya lo hemos hablado antes, ¿por qué creen que no hay muchas acciones en el mercado?
ya sean ordinarias o preferidas. ¿Por qué creen? Creo, no está muy desarrollado en Bolivia esto de las acciones, ¿cómo es? De renta variable. Creo que es por eso, ¿no? Es un instrumento de renta variable. Toda la razón. Sí, está poco desarrollado en el mercado, pero ¿cuál es la razón? No es netamente por la renta, ¿no? Porque es variable. Él tiene otros tintes. Yo puedo decir que no está tan explotado esto de la renta variable porque existen empresas donde los accionistas son familiares. Entonces, eso sería un punto. Y dos, también porque tienen miedo de perder el control de la empresa. Si añaden a otras personas, tienen voto, tienen voz, entonces eso un accionista o un propietario no le conviene. Yo creo que es por eso. Ya, perfecto, Lidia, sí, bueno, igual personalmente va muy relacionado al tipo de empresas. Acá en Bolivia todavía somos empresas familiares. Todas las grandes corporaciones suelen ser sociedades anónimas, SRLs. Bueno, sociedades anónimas, en este caso sociedades por acciones, netamente familiares. Aunque sean muy, muy grandes, o son familiares o son transnacionales. Entonces no quieren ahí que un tercero esté, uno, tomando decisiones muy estratégicas, y dos, también puede hacer un pequeño dolor de cabeza. A diferencia de un mercado de valores muy desarrollado, como lo es Wall Street, ¿no? Que ahí vemos negociaciones de Apple, negociaciones de Microsoft, etcétera. ¿Qué es eso? Son acciones. También tienen emisiones de deuda, pero lo que vemos así, y todo lo que nos muestran las películas y otros documentales, etcétera, son acciones. ¿Ya? Realmente al señor Mark Zuckerberg, que un Sergio Vizcarra se vuelva accionista de Facebook, no le importa. Ya, él mantiene una posición suficiente para tener control, pero también necesita fondearse. Y una forma muy interesante de fondeo es emitir acciones. Ya, perfecto. No sé si alguien tiene alguna opinión adicional. Nadie. Excelente. Bueno, perdón, les voy a compartir esta otra pantalla para ver un tema. Ok, ponlo en pantalla, ¿no? Está la página de la Bolsa Boliviana de Valores. Sí, se ve. Bueno, si bien les decía que en nuestro mercado es un instrumento poco negociado el tema de las acciones, acá podemos ver, igual, es el mismo boletín en el que veíamos los fondos de inversión cerrados, con fecha de corte 21 de enero del 2021. Podemos ver que sí existen acciones inscritas en bolsa. Ya tenemos en acciones ordinarias, agencias de bolsa, hay 4, Visa Agencia de Bolsa, Credit Bolsa, que es la agencia de bolsa del Banco de Crédito, Nacional Valores, la agencia de bolsa del grupo BNB, y Santa Cruz Securities Investments, la agencia de bolsa de Fácil. Tenemos una agroindustrial, ¿no? Que no sé qué son estas siglas, B chica C. Creo que es Bodegas y Viñedos La Concepción, si no estoy mal. También tenemos bancos,
Ganadero, Banco Visa, Mercantil, Banco Nacional, Banco Sol, Banco de Crédito, BTV, Banco Ecofuturo, Banco Fortaleza, ¿ya? Estos emisores tenían la F porque eran fondos, antes fondos financieros privados, por eso es FEF, ¿no? Era Fondo Financiero Ecofuturo, ahora es Banco Pyme Ecofuturo, Banco Fortaleza, Banco Fácil y Nafibo, que bueno, hoy es BDP, SAM. Luego tenemos en construcción, tenemos CAC, es constructora americana, Compañía Americana de Construcción, ya, CAC. Tenemos empresas eléctricas, Corani, esto es el FEO, si no estoy mal, de Oruro, Elfec, esto es de La Paz, que antes era Electropaz, etcétera, etcétera. Ya no conozco bien los nombres. Empresas industriales, Fino, esto no sé si es Fino, bueno, pero aquí sí, esto es Sobose. Otros, esta creo que es la sociedad controladora del grupo Visa, si no estoy mal. Sí. Petroleras, tenemos algunas, compañías de seguro, de servicios financieros, Visa Leasing, Nacional Leasing, me imagino, y Raiza, que es la guarrantera del grupo Visa. Sociedades de titularización, Visa, sociedad de titularización, SAFIs, igual Visa Safi, Credifondo Safi, etcétera, y de transporte de electricidad, etcétera. Bueno, parecería que este señor Sergio Vizcarra tiene algo contra las acciones, porque estamos viendo que hay acciones en la bolsa. Existen empresas que han inscrito sus acciones. Entonces, ¿por qué a este señor se le ocurre decir que no hay mercado de acciones? ¿Por qué creen que empresas inscriben y registran sus acciones en bolsa? Sus acciones ordinarias, ¿no? Adelante, Boris. Puede ser para obtener tal vez mayores beneficios en cuanto a financiamientos que necesiten, que la gente conozca sobre la información financiera, la estabilidad que tiene, las calificaciones y demás. Es una opción, por un tema de imagen, ¿no? Que realmente el Sí. mercado de valores te da una imagen muy, muy grande. O sea, una reputación muy alta dentro de tus financiadores y dentro del público en general. Puede ser. ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna opinión? ¿Nadie? Bueno, ¿por qué hay acciones inscritas? Porque la ley del mercado de valores te dice que si las empresas tienen más de 25 accionistas, tienen que ser inscritas en la bolsa. Entonces, es más un tema normativo. No digo que hay empresas que pueden que hayan inscrito por un tema de imagen o porque finalmente quieren que sus acciones tengan un mercado secundario. Puede ser, y ojalá que así sea. Pero en el grueso de estas empresas inscritas es un tema normativo. Si no es por la ley del mercado de valores, es porque su norma específica te obliga, entre comillas. Estoy casi seguro de eso. Ya, realmente el mercado de acciones es muy pobre en nuestro país, pero es un mercado de valores que está creciendo. Entonces ojalá que de aquí a unos años me puedan cerrar la boca y que tengamos un mercado de acciones mucho más activo, mucho más ágil. También entiendo que la bolsa está apuntando hacia ese lado, al de potenciar acciones. Y bueno, como acciones preferentes, como ahora se va a ver en pantalla,
hay dos empresas, ¿ya? Que sí, es Bodegas y Viñedos La Concepción, una empresa agroindustrial que tenía acciones preferentes el 13 de noviembre del 2008. Y por otro lado, una compañía de seguros cruceña, si es que mal no recuerdo el nombre exacto, que también ha inscrito acciones preferentes el 29 de abril del 2010. Si nos vamos a los prospectos de emisión, nos vamos ahí a ver las acciones. Última fecha de inscripción de unas acciones ordinarias son acciones del Banco Nacional el 30 de noviembre del 2012. Hace 8 años, poco más de 8 años. Entonces, realmente el mercado de acciones es mínimo. Sean estos preferentes, sean estos ordinarios. Yo les decía que he visto muchas emisiones de acciones preferentes últimamente vía fondos de inversión cerrado, no públicos. ¿Ya? Los fondos de inversión dentro de ese su objetivo de inversión podían comprar acciones preferentes de empresas. Entonces, cumpliendo ese su objetivo, han comprado. Pero no son emisiones públicas. ¿Ya? Ahora, igual les quiero mostrar esto y bueno, ahí tal vez, Olivia, tú te sorprendas, ¿no? Porque yo les vengo diciendo que no hay acciones y demás, que no hay renta variable, básicamente. Pero cuando vemos el monto negociado en la bolsa boliviana, el resumen anual, que en este caso es lo que corresponde al 2021, en estos 22 días a la fecha, se han negociado 41 millones de dólares en renta variable, ¿no? Que representa el 8% de las transacciones en bolsa. Y si quitáramos el reporto, se ha negociado el 23% del monto negociado es en renta variable. Entonces, ¿por qué nuevamente a este señor Sergio Vizcarra se le ocurre decir que no hay renta variable? Si aquí casi un cuarto de la bolsa en mercado primario, en compra-venta, o en mercado primario y secundario, en compra-venta, un cuarto son acciones o renta variable. ¿Cuál creen que es la respuesta? Olivia, ¿tú qué opinas? Ah, no, perdón, José, creo que se acaba de conectar en realidad. Olivia, ¿qué opinas? ¿Por qué, por qué hay tanta negociación en renta variable? No es poco, ¿no? En 22 días, 41 millones de dólares es un monto muy, muy significativo. Nadie se anima a dar una opinión o los agarró en curva. ¿Qué otro instrumento dentro del mercado de valores tenemos que es renta variable? Ya lo hemos visto hace menos de 30 minutos. Nadie tiene una opinión.
Perdón. Adelante, mi René. A ver, una opinión. Ese 23% es todas las inversiones que se han hecho en este tiempo en fondos de inversión y no tanto en acciones, ¿no ve? Eso es lo que refleja, porque las acciones no se mueven. Exactamente. Exactamente, mi René. A eso iba. Claro, sí. Esta renta variable que nos muestra aquí la bolsa, no solamente, estoy casi seguro que acciones es mínimo, de 31 millones de dólares. No sé si podría repetir porque se escucha entrecortado lo que estaba explicando. Sí, claro. Claro, a ver, les decía, bueno, el monto negociado en la bolsa en este año, en compra-venta de títulos, son 176 millones. En renta variable son 41, es decir, el 23%. Y en el total, si incluimos el reporto, que no existe un reporto de acciones, ya, pero si incluimos el reporto, se ha negociado en estos 22 días del año 500 millones de dólares en la Bolsa Boliviana de Valores, lo cual la renta variable representa el 8%. Entonces ahí les preguntaba, ¿por qué este señor Sergio Vizcarra nos dice que no hay un mercado de acciones si aquí la renta variable es un cuarto, básicamente, de la compra-venta de títulos y es un 8% de la negociación del mercado? O sea, sí existe una renta variable. No sé qué le pasa a este señor que se inventa y nos dice que no existe un mercado de acciones. Entonces ahí les preguntaba, ¿qué creen que son estos instrumentos de renta variable? Y Miguel René nos decía que son los fondos de inversión. Y Miguel René tiene toda la razón, pero yo le voy a inventar una palabra más. Son los fondos de inversión cerrados. Los que son abiertos no se reflejan en este cuadro. ¿Ya? ¿Por qué? Las cuotas de fondos de inversión cerrados son instrumentos de renta variable. ¿Ya? Entonces, los únicos dos instrumentos de rentabilidad variable que tenemos en nuestro mercado en circulación son cuotas de fondos de inversión cerrados y acciones. Estos 41 millones de dólares que ven en pantalla son solo colocaciones de fondos de inversión cerrados. En acciones tal vez hay un porcentaje mínimo, pero mínimo. Es más, voy a tratar de buscar cuánto se ha negociado el año pasado, en todo el año. Bueno, el año pasado se ha negociado el 0,39% en el mercado de acciones. Y entonces es un porcentaje muy bajo. Sí, el 0,39% en el mercado de acciones. Que aquí han de ver esas noticias de el Banco FIE se está vendiendo el Banco FIE. ¿Por qué? Porque se ha movido un porcentaje pequeño de acciones. Ya, pero bueno, a veces las noticias son más amarillistas de lo que son, más alarmistas igual. El 0,39% del monto negociado el año pasado son acciones específicamente. Entonces es un mercado muy poco profundo en lo que son acciones. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta?
Ok. Bueno, ¿cómo se estructura una emisión de acciones? Ahí es una ampliación de capital social y este capital social lo divides en pequeñas partes, que cada una de estas partecitas son acciones. ¿Cómo se estructura una emisión de deuda, de acciones preferidas, perdón? Tiene muchas particularidades del instrumento que te establece el Código de Comercio, pero en general es una deuda. Puede ser que ofrezcas una rentabilidad fija, puede ser que ofrezcas una rentabilidad mixta, un porcentaje fijo y un porcentaje variable dependiendo de la generación de dividendos de la empresa, o puede ser, finalmente, que sean variables. ¿No? Te pago un X monto si la empresa genera dividendos. ¿Ya? ¿Les queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, creo que ninguna. Bueno, entonces, creo que con esto hemos visto todos los instrumentos financieros. Me voy a desconectar de este. Ok, ahí se me escucha, ¿no? Sí. Sí. Ok. Bueno, con esto que hemos visto todos los instrumentos financieros que hay en el mercado de valores, ¿ya? Hemos pensado en cómo se estructura cada uno. Les repito, es importantísimo, uno, conocer la esencia de cada instrumento. O sea, un valor de titularización versus un bono cumplen un mismo objetivo, sí, un financiamiento a largo plazo. Pero cada uno tiene sus propias particularidades. Entonces, ahí hay que ver cuál se adapta mejor a la necesidad de la empresa. Ya, o lo mismo, tal vez una emisión de acciones cumple el mismo rol, una fuente de financiamiento, pero hay que ver cuál se adapta mejor a lo que busca la empresa. Entonces tenemos que entender muy bien cada uno de estos instrumentos. Si no los entendemos, ahí nos va a costar mucho hacer una buena estructuración. La estructuración como tal, les decía, los números, hoy día hay máquinas que piensan por uno numéricamente, pero el plus de un buen financiero está en poder alimentar esa máquina. Ya, en Wall Street cada vez hay menos financieros y más programadores que van desarrollando algoritmos para identificar oportunidades de inversión y demás, ¿no? O sea, el mercado de valores en general y el mercado en el mundo está tendiendo hacia lo tecnológico. Entonces, ahí nunca perdamos el criterio financiero que tenemos y, bueno, seamos nosotros quienes alimentemos esas máquinas que pueden hacer números, pero no pueden pensar. Ya ahí entra el buen financiero. Luego es muy importante conocer el core business o el giro de negocio de cada una de las empresas. Ya, saber qué hace, saber cómo cobra, cómo vende, cómo está el resto de su deuda, hacer un due diligence se llama, o un análisis de estructuración muy grande de emisión. Muy intenso, muy detallado, que nos permita ver cuál es la mejor, no solamente el mejor instrumento financiero para conseguir financiamiento, sino también cómo estaría estructurada la deuda de forma óptima para la empresa. No sé, si es una empresa que, por ejemplo, si es una empresa agroindustrial, ¿no?, que se dedica a la venta de granos de soya,
La soya, digamos que se vende en junio, creo que es el temporada de venta, de junio a agosto. Si tú le dices que a esta empresa de soya que te paga en enero no tiene casi nada de ciclo, no tiene nada de ingresos, porque todavía no ha llegado esa temporada de soya. Entonces, tal vez lo mejor es que te pague, no en enero, sino que te pague una cuota más grande en agosto, cuando realmente tenga el efectivo en su bolsillo. ¿Ya? También es bueno pensar que los instrumentos financieros, así como los instrumentos bancarios, los préstamos bancarios que ofrecen las entidades bancarias, son complementarios. Ya, nunca deberían ser competencia o sustitutos. A mí me gusta siempre a mis clientes decirles, a ver, si tú por llevar tu deuda a largo plazo te vas a perjudicar en tu corto plazo, cerrando líneas de crédito o teniendo otras movidas que te van a perjudicar en tu capital de trabajo, no es eficiente. Por favor, mantén tus líneas de crédito, porque necesitas capital de trabajo. Nadie tiene la vida comprada, mejor ten opciones, en resumen. Siempre tenemos que buscar esa complementariedad entre instrumentos financieros. Ya, lo mismo, puede ser que para una empresa, lo ideal para una deuda específicamente son pagarés, y para otra deuda que está buscando puede ser bonos. No es necesariamente, digo son bonos, no. A veces puede ser que otro instrumento financiero se adecue más a su necesidad. ¿Ya? Y finalmente hay que pensar y hay que ponerse esa camiseta de responsabilidad y de ético, ¿no? El financiero tiene que tener una ética muy alta, siempre. Esa es una fortaleza que bueno, creo que se ve mucho en personas con buenos valores, pero también escuchamos muchos hechos de corrupción, no solamente acá en Bolivia, ¿no? Corrupción en entidades bancarias, ¿no? Ahí tenemos un caso muy sonado del Banco Unión hace unos 2, 3 años, de un señor que básicamente ha desviado fondos del banco de forma astuta. Así como hay este señor, con seguridad que hay otras entidades bancarias u otras entidades financieras que tienen un problema parecido, en mayor o menor envergadura. Pero también es en el mundo, ¿no? En el mundo se han hecho cosas muy poco éticas con tal de que algunos ricos se hagan más ricos. Ya, entonces, nunca pierdan esa esencia ética, esa responsabilidad, que bueno, es mejor dormir no sé con lo justo, pero dormir tranquilo a tener que dormir con un ojo abierto, ¿no? Sí, siempre es bueno ser ético en este lado financiero. Espero que les haya gustado este módulo. Para mí ha sido muy lindo poder compartir algo más de conocimiento y sobre todo poder aprender un poco más de todos los aportes que ustedes tienen. Lo lindo de la estructuración nuevamente es que no hay nada escrito, no hay nada dicho. Es más, hay muy poca bibliografía en general en estructuraciones, porque es más de creatividad. Ahí realmente, si el estructurador se pone creativo, puede ser cosas muy lindas. Si no, puede ser cosas muy buenas, que están estandarizadas o muy utilizadas en el mercado, sí, pero también está bueno. Ya, para lo que necesiten, por favor, ya tienen todos mis datos, que lo he dejado en el anterior módulo, creo que son las mismas personas. Y bueno, cualquier consulta que tengan, a sus órdenes, ¿no? Igual comentarles el examen final, que en realidad son casos prácticos, es algo muy parecido a lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Que creo que ha sido bastante llevadera el hecho de poder pensar cómo le ayudo a esta empresa. O sea, esta empresa me llama, me dice, necesito tanto, me da algún par de datos, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo por ellos?
¿ya? Incluso para que tengan más información, les he puesto ahí las páginas web de las empresas y todo para que puedan entrar, ver qué hace la empresa si es que no la conocen. Sí, me disculpa, hay una página de Facebook de una empresa, pero su página web está por lo menos a mí me sale que se ha caído al día de hoy, ¿ya? Pero van a tener toda la información y casi toda la información de estas empresas es pública. Sin embargo, lo que quisiera es que se enfoque más en un criterio de ustedes de cómo ayudarían. Y el criterio es justificado, es algo muy válido. Puede o no ser el mismo criterio que el mío, sí, pero si tiene justificación es muy, muy válido. ¿Ya? Ahí entra la creatividad de cada uno. Bueno, nuevamente les agradezco por su tiempo, por el entusiasmo. En esta oportunidad me pareció que ha sido todo mucho más participativo. Les agradezco eso de sobremanera y bueno, nuevamente lo que necesiten a su disposición. Muchas gracias por todo. No, pues a ustedes. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Linda A clase. ustedes las gracias. No les Muchas quitaré más gracias, tiempo del licenciado. previado. Gracias, Gabriel. No les quito más tiempo del Cuídense previado. mucho. Bueno, diviértanse con el examen y cuídense sobre todo. Mucha salud para todos ustedes. Igualmente, licenciado. Igual, licenciado. Gracias, igualmente cuídese. Gracias. Gracias, Lisa, y mil disculpas por entrar muy tarde. La verdad es que se me pasó con algunos contratiempos, Lisa, mil disculpas. No se preocupes, José. Bueno, igual tienen todas las clases grabadas, así que pueden ver todo lo que hemos hecho. Sí, gracias. Ya, Lisa. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.